Damos inicio a una nueva clase. Esta conexión tiene el propósito de continuar con estas enseñanzas que estamos llevando acerca de esta festividad que llamamos Yom Kippur. La clase de hoy lleva por título Un viaje de conexión, purificación e integración interior. Repito, un viaje de conexión, purificación e integración interior. Esta es la clase número 3, ya que tenemos sobre esta serie que iniciamos la semana pasada, sobre Yom Kippur, el día del perdón. Yom es día, Kippur es día del perdón o de cubrir faltas, de cubrir desequilibrio, de cubrir errores, etcétera. ¿Ya? A veces nosotros apuntamos siempre a la acción, ¿ya? Principalmente en el ámbito religioso, se acostumbra a decir, no hagas esto, no hagas esto otro, eh, cuando en realidad tenemos que ir siempre a la raíz del problema. La raíz del problema siempre está en el alma, ¿ya? Si el problema es físico, la raíz está en el alma. Si el problema es de salud, la raíz está en el alma. Si el problema es la economía, la raíz está en el alma. Si el problema, los desequilibrios, está en las emociones, el problema es del alma. ¿Ya? Y no es que el alma tenga problema. El tema es que el alma es un ser espiritual que reside dentro de este cuerpo físico, de tu cuerpo, pero que necesita evolucionar y volverse consciente, ¿ya? Necesita volverse consciente de las cosas. Entonces, y tomar el timón del barco, tomar el piloto de esta carroza o de este avión humano, que es el cuerpo físico, y desde ahí comandar este avión, comandar esta carroza que llamamos cuerpo humano, ¿ya? Para desde ahí conscientemente poder hacer el trabajo, poder hacer lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, las raíces de todos los problemas, de todos los sufrimientos, radican en el alma, ¿ya? El cuerpo, las emociones e incluso a veces los pensamientos. Cuando no son direccionados, cuando no son gestionados, cuando no son escuchados, cuando no son tomados en cuenta, ni mucho menos son dominados a través de la conciencia, entonces es ahí donde hay desastre, es ahí donde hay desequilibrio, es ahí eh, donde sufrimos, ¿ya? O donde no entendemos, es ahí donde pataleamos, es ahí donde decimos la vida es injusta muchas veces, es donde nos hemos quejado con Dios y con todo lo que nos rodea. Entonces es importante ir siempre a la raíz del problema, ¿ok? Y siempre las cosas se solucionan haciendo un viaje hacia el interior. Siempre las cosas se solucionan volviendo a ti mismo, volviendo a tu alma, volviendo a tu ser interior, volviendo a ese yo interior. Entonces, el camino de la espiritualidad versus el camino de la religión es el siguiente. El camino de la religión siempre va a estar enfocado en lo que pasa por fuera. El camino de la religión es el camino del ego. ¿Ya? Culpo a todo el mundo de lo que ocurre, culpo a los políticos, culpo a la religión, culpo a la gente, culpo a la familia, culpo a la sociedad, eh, a los padres. Es decir, el camino ya de la religión es una pseudo espiritualidad que está basado en lo que ocurre por fuera.
por fuera de ti. Pero el camino de la espiritualidad, su centro es su alma. Su centro eres tú mismo, ¿ya? De eso pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas más observando la realidad por fuera, juzgando la realidad por fuera, que lo que realmente sucede por dentro en ti? Entonces, mientras la religión te lleva a lo superficial, la espiritualidad te lleva a lo esencial, ¿ya? Mientras la religión, ya que está creada a través del ego, la religión es una proyección del ego humano, ¿ya? De hecho, la raíz de la religión es el ego. Eh, cuando das un vistazo a lo que el ego, proyectado, disfrazado de religión, quiere ofrecerte, siempre van a ser detalles externos y nunca vas a dar con la raíz de los problemas. Entonces siempre estás centrado en, es que debes hacer esto, debes solucionar esto, es que debes cambiar, es que, y vamos juzgando y culpando y emitiendo juicio por las cosas que tus cinco sentidos te están mostrando, limitadamente. Entonces la idea de esto, en el caso de la espiritualidad, es trabajar el interior, es conectarte contigo mismo, de saber que Dios no está lejos de ti, ¿ya? De saber de que Dios está en ti, ¿ya? Aparte que el ego religioso dice, yo soy el hijo de Dios. El ego religioso dice, yo soy el escogido. El ego religioso dice, yo soy el pueblo de Dios. El ego religioso dice, el otro no, ¿ya? Y el ego religioso siempre tiende a clasificar y denigrar a los demás que no son como él cree o como él piensa. En el camino de la espiritualidad somos todos iguales. En el camino de la espiritualidad somos todos almas, almas que hemos venido a evolucionar a este mundo. En el camino de la espiritualidad, el centro de la vida es el alma y nada más que el alma. Es ahí donde está el misterio de Dios. El misterio de Dios, el misterio de la vida, el misterio del universo, el misterio de la ciencia y de todo lo creado y de todo lo que existe, tanto visible como invisible, es nuestra alma. Entonces, cuando ponemos como prioridad esto, cuando enfatizamos esto como esencialidad de la vida, todo lo que tú vivas, todo lo que tú experimentes, todo lo que tú estudies, todo lo que tú escuches, todo lo que tú observes, todo lo que tú aprendas, lo vas a canalizar desde la raíz del alma, ¿ya? Desde la Neshama, desde el alma. Entonces, es por eso que ya no podemos seguir estudiando la Torá de manera religiosa. Es por eso que ya no podemos centrarnos en estudiar la Torá de manera externa, ¿ya? Y disparar juicios por doquier, ¿no? Tenemos que observar la Torá con una altura de mira desde el alma, desde la evolución del alma, desde la perspectiva del alma, desde la conciencia del alma, desde la evolución, desde la transformación personal, desde la sanación, ¿ya? Porque eso es lo que somos. La vida está tan llena de máscaras, la vida está tan llena de hipocresías, la vida está tan llena de equipajes, de velos que no dejan que el alma se exprese, el alma se revele, que el alma se conozca, que el alma pueda despertar. Y creemos muchas veces lo que el ego ha creado. No, yo soy abogado, soy doctor,
es que yo fui a la universidad, estudié tantos años, es que yo tengo tal título, es que yo tengo tal profesión. Entonces nos creemos lo que el ego ha formado por fuera, para que el exterior lo alimente por lo que él ha hecho. ¿Y cuántas personas en este mundo muchas veces hemos caminado desde el ego, queriendo aparentar, queriendo mostrar, eh, cuando realmente eso, tarde o temprano, va a desaparecer de la memoria de los vivientes. Lo que queda en la memoria de los vivientes y lo que queda en la memoria de tu alma son esas experiencias que tú realizas desde tu neshama, desde tu alma. Eso es lo que se graba. Es por eso que el nuevo pacto del cual habla la Torá, o cual hablaron los profetas, habla de una inyección de luz en el alma, en el alma humana. Las tablas habla del corazón, habla de un aspecto de la emoción de la persona. Cuando dice asentar la Torá en la mente, ¿ok? La mente es la parte superior del alma, la neshama. Está hablando del alma de la persona. Entonces, ¿cuándo esto tiene sentido? Cuando lo miramos desde el alma, cuando lo observamos desde la neshama, desde el alma, eso desde la esencia de lo que somos realmente. ¿Ok? Entonces, es por eso que en esta clase, hablando de Yom Kippur y así también todas las clases que puedan venir de Torah, ya sea de la porción semanal, ya sea eh, de las festividades, o de lo que la Torah nos propone como herramienta de espiritualidad, es observarlo desde la espiritualidad, observarlo desde la conciencia, observarlo desde el alma, ¿ya? Porque o si no, ¿sabes cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser cansancio. El resultado va a ser cansancio. Por eso que muchas personas entran gozosos en el camino de las raíces hebreas, entran alegres en el camino de las raíces hebreas y quieren estudiar la Torá y se empapan con conocimientos literales, históricos, pasan por un rabino, otro rabino, pasan por el camino de la literatura judía, que es hermosa, que es bella, por los primeros niveles de interpretación de la Torá y todo, y se esmeran en celebrar las festividades, en hacer Shabbat, pero ese ciclo, ¿ya? Ese ciclo, cuando no le pones alma a esos ciclos, a ese sistema, cuando no le pones almas, la verdad es que terminas en cansancio. Y a veces incluso hasta violando lo que aprendiste, no siendo consecuencia con lo que recibiste, no siendo consecuente con lo que aprendiste, renegando, cansado. ¿Sabes por qué? Porque viviste una religión. Y no quiere decir de que la Torah sea religión. El tema es que el enfoque con el cual viviste la Torah no fue el correcto. No lo viviste desde el alma. Lo viviste desde el ego religioso o desde el entusiasmo emocional, que duró, claro, un par de tiempo, duró unos par de años. Pero como lo tomaste desde ese plano inferior, te cansaste. O muchas personas se han cansado. Y eso pasa. Eso pasa. Y el tema es que como no hay un trabajo interno, no se trabaja el corazón, no se trabajan las emociones, no se trabajan los instintos, no hay un autoconocimiento del alma, ni de lo que el alma vino a hacer a este mundo, pues todo esto se vuelve un mecanismo rutinario y prácticamente casi sin vida. Entonces, la invitación, y este es por donde el Espíritu de Dios nos está llevando. Esto es por donde la Ruach HaKodesh, por donde la inspiración divina, o por donde el flujo de Dios, el flujo divino, nos está soplando, nos está llevando. Vivir esto con fuerza, vivir esto con alma, vivir esto con espíritu, vivir esto con
eh, con experiencia. Pero yo puedo reconocer de que hay personas que han sido valientes. Hay personas que sí han sido fuertes. Y vamos en el camino de la evolución. Hemos permanecido, hemos pasado una y otra etapa, hemos pasado una y otra experiencia, hemos vivido las fiestas una y otra vez. Pero creo que hacia dónde Dios nos está llevando, hacia dónde la divinidad nos está llevando, es hacia lo eterno, hacia lo que permanece. ¿Ok? Cambiar la perspectiva de observar las leyes del cielo, cambiar la perspectiva de observar al prójimo, cambiar la perspectiva de observar la realidad y sobre todo la perspectiva de quienes somos. Y esto para nada te desconecta de la Torá. Este enfoque para nada te cansa. Este enfoque para nada te saca del Shabbat. Este enfoque para nada te saca de las festividades. Porque hay otro extremo de las personas que se han cansado y al final terminan abandonando todo. Y esto no es desconectarte. Ese no es el sentido. ¿Ya? Que ya después lo físico, ya no, como que ya no importa. Como que ya la práctica del precepto de lo físico como que ya no interesa. Como que ya no es prioridad y no es así. El hacer siempre tiene que estar, pero no desde el ego religioso, sino desde la conciencia que ha sido nutrida, que ha sido fortalecida, que ha sido conectada a su fuente, con conciencia y que ahora sabe lo que tiene que hacer. Bien. Esta introducción realmente fue inesperada, pero es lo que fluye en el momento. Entonces, un viaje de conexión, purificación e integración interior. Esta es la tercera clase de Yom Kippur, la fiesta del Día del Perdón, y va a tener como base el texto de Levítico, capítulo 16, del verso 1 al 34. Pero antes quiero mostrarte acá una diapositiva, a ver si le puedes anotar o sacar un print pantalla, una captura, o bien luego en la clase lo volverás a ver. Yom Kippur, conocido también como el día de expiación, día del perdón, o Yom Kippurim, un día como Purim. ¿Ya? Y sabemos que el día de Purim es una festividad que en el pueblo de Israel se celebra, y está relacionado con la alegría. ¿Ya? El día de Yom Kippur tiene que ser un día de alegría. Casi siempre se vive como un día, como es día de ayuno. Claro, se aflige la parte animal del alma. Eso es lo que se aflige. Pero en realidad de la supraconciencia, desde la óptica, desde la perspectiva del alma, es un día de alegría. Es un día de renovación, es un día de renacimiento espiritual. ¿Ok? Aquí te presento algunas citas que puedes anotar ahí. Esta es la que vamos a ver el día de hoy, que está en Levítico, en Baikra, así se dice en hebreo. Levítico capítulo 16, de verso 1 al 34. Ya también hay otros textos acá que están en el capítulo 23, verso 26 al 32. Y también en el libro de Números, capítulo 29, del 7 al 11, ya la Torá habla acerca del día del perdón, el día de Yom Kippur, así se dice en hebreo. Y como dijimos en las clases anteriores, esto se conmemora el día 10, en el calendario hebreo, el día 10 de Tishri, o Tishrei, ¿ya? Y Tishrei está en paralelo con la constelación de Libra. Y nosotros ya entramos ya a esta constelación. Hace unos par de días atrás ya nos sumergimos el primer día, la luna nueva de Libra, ¿ok? En la conexión con la divinidad. Y en el calendario secular, en el calendario romano,
en el cual casi la mayoría de la humanidad se rige, cae este mes entre septiembre y octubre. Estamos ahora de hecho ya estamos en octubre y estamos viviendo esto. Este año va a caer en noviembre, sí, el 10 de Libra, en noviembre, el 1 de noviembre, si no me equivoco, o 1 de octubre, no, 1 de octubre, perdón. Estamos en septiembre, sí, el 1 de octubre, que es el día miércoles por la noche, este miércoles por la noche, ¿ok? Es 10 de Libra. Y hay una influencia cósmica, hay una influencia espiritual, hay una influencia divina, que si sabemos capturar, que si sabemos trabajar, podemos pasar a otro nivel de evolución. Ya, eso es lo que él le quería presentar. Ahí están los textos bíblicos de donde se habla acerca de este día. Pero vamos a hacer aplicación espiritual, ¿ya? Vamos a hacer aplicación espiritual. Mañana, con el favor del cielo, ya vamos a hablar de la Salahot, vamos a hablar de las aplicaciones, qué es lo que se hace en ese día según los sabios, ¿ya? Aquí nosotros no contradecimos ni quitamos lo que los sabios establecieron porque eso es ley. Ya no nos inventamos eso, pero profundizamos en la espiritualidad de esta festividad, pero hay una aplicación también que debemos de saber cómo se realiza, cuáles son las tensiones, qué es lo que se ayuna, de qué nos abstenemos ya en este día, cuáles son las prohibiciones, quiénes pueden ayunar, quién no puede ayunar, cómo se observa y cuánto tiempo dura. O sea, hay muchos detallitos ya que tienen que ver con esto, esa es la parte práctica. Pero primero ponemos el alma a esto para entrar con conciencia. Yo siempre les recomiendo antes de pasar a la segunda clase, que vean la anterior. Ya, yo les recomiendo siempre eso, que esto no se transforme simplemente en una clase del momento y ya después lo olvidaste, intégralo. Para eso te vuelvo a compartir la clase, para que lo vuelvas a integrar, para que te concentres, para que te apartes, para que lo reflexiones, para que lo medites, para que lo ores, para que lo dialogues, para que lo verbalices, etcétera. ¿Ok? Ese es el objetivo. Así se vive la espiritualidad. Esto no es mecanismo religioso. Ya, perfecto. Levítico capítulo 16 del verso 1 al 34 nos habla acerca de el día de Kippur, el día de la expiación o del perdón, ¿ya? Y ahí se describe cómo la divinidad eh, instruye al gran sacerdote, al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, acerca de la purificación del santuario, la expiación de Israel, ¿ya? El envío de un chivo, o sea, en realidad hay un apartamiento de 2 chivos que se realizaban en el ritual expiatorio. eh, pero esto lo vamos a enfocar a nivel espiritual, ¿ya? En cuanto a la base bíblica, ya hay 5 elementos que vamos a rescatar en esta clase que están relacionados con el acceso del sumo sacerdote al lugar santísimo, lo que conocemos como Kodesh HaKodashim, lugar santísimo, el santo de los santos. Todos estos nombres se conocen. Número 2, otro elemento central que nos habla este texto de Levítico, no lo vamos a leer porque son 34 versículos, después date la tarea de leerlo. Número 2, nos habla acerca de la Ketoret, ¿ok? Lo que conocemos como incienso. Número 3, la aspersión de la sangre, ya cuando se sacrificaban estos animales y se salpicaba sangre para purificar el santuario. Ya otro proceso que realizaba también el sacerdote. Eh, Nos habla también acerca de los dos chivos o machos cabríos. Ya un chivo era ofrendado para Dios, para Hashem, para el Creador, y otro era para Azazel.
¿ya? Otro chivo era para Azazel, ¿ok? A nivel, a nivel literal, Azazel supuestamente era como un desierto donde se iba a botar este chivo, ¿ok? Eh, a nivel cabalístico, Azazel son dos demonios, ¿ya? Son dos ángeles caídos, ¿ya? En donde la energía de los pecados se iba a vomitar o se iba a llevar. Es decir, todo lo que estos dos ángeles caídos llamados Asa y Asael provocaban, que estos son hijos de Samael y Lilith, todo esto, lo que estos ángeles provocaban al pueblo de Israel para que cometiera pecado, esto luego se les devolvía. ¿Ya? Por eso que había un chivo que uno era para Dios a nivel histórico, a nivel cabalístico, y otro chivo era para Azazel. Ya había todo ahí un sistema ritual donde el sacerdote ponía las manos, ¿ok? Sobre los chivos, por ejemplo, el que era para Dios también, el que iba para Azazel, todo el pueblo extendía sus manos, ¿ok? Y de manera simbólica o de manera energética, todas esas impurezas, esos pecados, iban a dar a este chivo. El chivo se iba cargadito de estas energías y iba a dar hasta estos dos ángeles caídos. Eh, y el número 5, el quinto elemento, el ayuno y también la aflicción del pueblo, que es un precepto también de la Torá, afligir el alma, y esto tiene que ver con el ayuno de Yom Kippur. Bien, vamos a enfocarnos entonces en estos 5 elementos centrales, ¿ya? El primero era cómo el sumo sacerdote, ¿ok? Tenía entrada, ¿ya? Al lugar santísimo. Dice el texto de Levítico capítulo 16, verso 2. Dice, Vayomer Adonai el Moshe, Daber el Ajarón, eh, Ajijá Beal Yavó Bejol Et, el Hakodesh, Mibet, La Parojet, el Penei Ha Kaporet. Y dijo el Eterno, dijo Dios a Moisés, habla a tu hermano Aarón que no entre en todo tiempo en el santuario. Aarón era el sumo sacerdote. Detrás del velo, es decir, que no entre todo el tiempo, ¿ok? En el santuario, detrás del velo frente al propiciatorio. Eh, déjame ver si encuentro alguna imagen. A ver si... Parece que no la tengo por aquí. Pero vamos. Ah, sí, aquí tengo una imagen. La encontré. Ya vamos a estimular la imaginación un poquito. Vamos a estimular eh, la imaginación para que veas cómo era el santuario bíblicamente hablando. Todo esto son, como dice Pablo, sombras de algo interior. Estos son proyecciones de algo que tiene que ver contigo. Vamos vamos para allá. ¿Ya? Y tú tienes el tabernáculo, santuario. Aquí están los sacerdotes, ve, aquí está el sumo sacerdote en la imagen, ¿ya? Acá están los sacerdotes, los hijos de Aarón en este caso, Aarón es el sumo sacerdote y esto de los hijos. Aquí este era el altar del sacrificio donde se sacrificaban en este caso, los chivos, ¿ya? Y acá está el santuario. Acá hay ciertas cortinas. Aquí hay una primera cortina donde se ingresaba más acá. Permíteme ver, voy a buscar otra imagen eh, para ver cómo esto era por dentro. Para allá.
Y vamos a avanzar un poquito. Ya ahí está el santuario nuevamente. Vamos a viajar un poquito más. Aquí tenemos los dos chivos, ya que se tenían que presentar uno para Dios y otro para Azazel. Eso dice eso dice la Torá. Ya, acá tenemos el santuario, le quitamos algunas telas para verlo desde un poquito más adentro. ¿Ya? Lo que vimos en la primera imagen fue el altar del sacrificio, donde estaban los animales, y esta era la pileta de purificación, donde el sumo sacerdote, antes de ofrecer su sistema de ofrenda y purificación, primero tenía que purificarse lavándose aquí. ¿Ya? Acá tenemos un recinto más sagrado, ya que esto en la Biblia le llama lugar santo. Aquí está la menorá, el candelabro de 7 brazos, que encendía también el sumo sacerdote. Aquí está la mesa con los panes de la propiciación. Acá está el altar de incienso. Esto es lo que se conocía como, aquí es donde se ofrecía la ketoret, el incienso. Aquí salía humo hacia arriba y la Torah dice que, o la Biblia, que ese humo subía a la presencia de Dios y era olor a grato. ¿Ya? Y aquí adentro, aquí está el arca. Creo que hay una imagen donde nos adentramos más adentro. Ahí está. ¿Ya? Esta es la parte del lugar santísimo. ¿Ya? En donde Dios dice que aquí no había que ingresar todo el tiempo, una vez al año solamente. ¿Ya? Aquí está el arca que se veía por fuera. Aquí está el querub macho y el querub hembra. Son querubines. ¿Ya? Macho y hembra mirándose entre las alas, o sea, se cubrían con sus alas. Y aquí estaban las tablas de la Torah. Acuérdate lo que dijimos en la clase anterior. Aquí estaban las tablas, las que reconstruyó Moisés y también las que rompió Moisés. Los pedacitos también estaban acá. ¿Ya? Y entre las alas de los querubines se manifestaba esto que llamamos la presencia divina, la Shejinah. La presencia de Dios se manifestaba acá en medio. Y acá donde venía el sumo sacerdote Aarón, que dice, todo esto era purificado con sangre, lo del chivo, todo esto se regaba con sangre y todo el tema. ¿Ya? El año pasado enfatizamos qué representan todos estos utensilios a nivel interior. ¿Ya? Comenzando primero por la parte de acá afuera. Esto va a ser una repasada así rápida, ¿no? El sistema de sacrificio y de purificación que vemos acá afuera está relacionado con el cuerpo físico. ¿Ya? Los animales de los cuales realmente hace alusión la Torá son esos animales internos, esos impulsos, esos instintos animales que tenemos que corregir, ¿ok? Esos desequilibrios físicos, desequilibrios, eh, esos deseos o esos instintos, incluso imagínate hasta, por ejemplo, la gula, tener un desequilibrio hasta para comer. Una de las cosas de las cuales las personas pueden reflejar su espiritualidad es a través de lo que come. Ya, si la persona tiene dominio en lo que come, tiene certeza de que su nivel espiritual va a ser muy grande. Lo que come, lo que bebe, cómo trata el cuerpo, ¿ok? Todo este sistema de sacrificio de animales, cómo tú tratas el cuerpo y cómo controlas esos impulsos, ¿ya? El impulso incluso hasta para dormir, el impulso sexual, eh, y esos rasgos a veces de carácter tienen que ver con la ira, con el enojo, con la envidia, con los celos, con la violencia, con el maltrato, con la venganza. Esos son animales que tú tienes que sacrificar, esos son animales que tú tienes que quemar.
en el altar del corazón. ¿Ok? Y esto está en el cuerpo. El cuerpo tiene su inteligencia. El cuerpo tiene su inteligencia animal. ¿Ya? Así como el alma tiene su inteligencia, el cuerpo también tiene su inteligencia. Y es lo que te pide constantemente. Eso que te pide, que termina haciéndote daño, eso es realmente lo que hay que sacrificar. Y para eso tienes que identificar todo esto en un sistema de autoconocimiento personal donde tú constantemente estás trabajando tu espiritualidad, identificando estos pulsos, estos rasgos animales dentro de ti y creando un sistema de sacrificio, un sistema de purificación, un sistema de expiación, un sistema donde tú vas rompiendo esos rasgos, donde vas quemando internamente esos rasgos animales. Eso es lo que significa este proceso que se hacía acá en el santuario, en el tabernáculo. ¿Ya? Bien. Este lugar que tienes acá representa tu alma emocional. Ya otros le llaman cuerpo emocional, alma emocional, en donde están tus sentimientos, donde están tus emociones. Es por eso que está el candelabro de 7 brazos, porque ese candelabro nos habla de las 7 emociones inferiores que tenemos en el alma emocional. ¿Ya? Y el tema del incienso, o sea, toda esta recámara interior representa tu mundo emocional, ¿ya? Los 7 brazos con las 7 luces representan los 7 atributos, las 7 emociones que la Kabbalah, ¿ok? Describe del alma. Y el proceso que ocurre acá del incienso, lo mismo. Todo esto tiene que ver con el plano emocional, ¿ya? Perfecto. Y este plano de acá interno, ok, el arca representa el alma, la parte más profunda, ¿ya? O el espíritu. Si tú eres cristiano y estás escuchando esto, llama al espíritu si tú quieres. Pero si tú vienes del mundo de la Torá, donde los textos son los originales, esto se llama alma, ¿ya? Eh, el alma es la parte, ok, más profunda del ser humano. Y eso tiene que ver con en donde la presencia divina quiere residir, en donde Dios te habla. Si tú ves acá, la presencia de Dios está en medio de los querubines, ¿ya? Es donde Dios habla al alma, donde la voz de Dios, donde la voz de la divinidad está dirigiendo tu camino. Esto también es como arquetipo, ¿ya? Esto es un arquetipo también, a que el arca representa la cama, el alcoba de la pareja, del matrimonio, ¿ok? Esta alcoba matrimonial, ¿ya? El querub macho, el querub hembra, que es lo que representa el hombre y la mujer en su acto sexual, ¿ya? Es en el acto sexual en donde la presencia divina reside, ¿ya? Y a esto es lo que llamamos sexualidad cabalística, tener la conciencia de que Dios, donde Dios reside lo más profundo del ser humano, en donde Dios manifiesta la profecía, ¿ok? Era a través de la sala, porque Él dijo, yo me manifestaré en la sala de los querubines. Y esto sucede cuando a nivel de pareja, ¿ok? A nivel de pareja, el templo fue destruido, ¿ok? Ya no hay templo, pero en el nivel familia, ¿ya? El arca es la alcoba matrimonial, es la cama en donde se va a acomodar el querub macho y el querub hembra, es decir, el hombre y la mujer. En el ámbito sexual, porque lo sexual es lo más sagrado, por eso se le llama lugar santísimo. Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, lo más profundo, lo más sagrado, era la sexualidad, ¿ok? Donde se unían ambas almas, en donde se unía el alma del hombre con el alma de la mujer, en donde se fundían los dos, y y tú dices, en donde Moisés recibía cuando Dios le hablaba, cuando Dios le entregaba mensajes proféticos, era a través de la sexualidad. Esto la religión no lo sabe. Muchas de estas revelaciones, la religión no lo conoce.
¿ok? Una porque está divorciada de en el caso de la religión cristiana, está divorciada del pueblo de Israel, ¿ya? Como se separó del pueblo de Israel, hay mucha sabiduría espiritual que desconoce el cristianismo, ¿ya? Pero dentro del pueblo de Israel, toda esta sabiduría es milenaria, es milenaria. Entonces, esto tiene que ver con, a nivel de familia, esto tiene que ver con la sexualidad cabalística. Estas tablas que tú ves acá, estas tablas de la Torá, es la voz de Dios hablando. Cuando están teniendo relaciones sexuales la pareja, es cuando Dios se comunica con el alma de los dos. ¿Ya? Dios hablando, Dios comunicándose, Dios entregando. Y dice que acá estaba el maná también. El maná va a representar el sustento divino, la providencia divina. El maná va a representar los milagros que Dios hace descender a las almas en ese acto conyugal, en ese acto sexual. Entonces, de hecho, la corrección más grande de la humanidad es la sexualidad. Esa es la corrección más grande que existe en este plano, junto con el mal hablar. El mal hablar es lo que más le cuesta al ser humano dominar. Y la otra cosa que le cuesta al ser humano es la intimidad sexual. Son dos áreas de corrección universal que tenemos que realizar como seres humanos. Entonces, eso en ámbito familiar, ¿ok? Dios quiere hacer de tu hogar, Dios quiere hacer de tu familia, Dios quiere hacer de tu pareja, ¿ok? Un santuario, un lugar santísimo. Y Dios quiere habitar entre las alas de los querubines, como Dios le dijo a Moisés. Yo hablaré, yo habitaré, ¿ok? Yo me manifestaré. ¿En dónde? Entre las alas de los querubines. Y las alas de los querubines está hablando de la relación sexual, de la relación conyugal. De hecho, todo este sistema, todo este santuario, tú lo puedes llevar también a ese acto. El lugar donde se realizaban los sacrificios tiene que ver cómo presenta el cuerpo la relación sexual. En donde se realizaba el incienso, la ketore, tiene que ver qué emociones tú le aplicas a la relación sexual. Y esto, la parte del lugar santísimo, es cómo tú aplicas también el alma, la conciencia, la revelación de los secretos, ¿ok? La nutrición espiritual que tú le estás aplicando, ¿ok? Mental y espiritual al acto sexual. Estas son pinceladas. El día de mañana, cuando Dios me permita tener esposa, tal vez hablaré sobre eso. Ahora solamente lo comento por fuera. Pero a nivel interno, esto también se ve a nivel personal. A nivel personal, el lugar santísimo es tu alma, tu dimensión interior, donde Dios también se quiere comunicar contigo. Cuando tú meditas, cuando tú oras, Dios se comunica en tu interior, ¿ok? Revelando su palabra. ¿Ya? Bien, eso es parte de los arquetipos sobre el santuario. Entonces, la parte que les leí, ya cuando dice, y dijo el Eterno a Moisés, habla a tu hermano Aarón que no entre todo el tiempo en el santuario, detrás del velo, frente al propiciatorio, está hablando de que no ingresara todo el tiempo al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, ¿ya? Y si esto lo llevamos a la relación conyugal, pues sabemos que hay horarios para las relaciones sexuales, hay horarios, hay tiempos para ingresar a esa dimensión. Y cuando lo hablamos a nivel personal, también también hay tiempo, también hay espacio, también hay horario para tener conexión con tu alma, para tener conexión con la dimensión espiritual tuya, ¿ya? Entonces, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, representa tu supraconciencia, tu alma superior. El Cohen Gadol representa la Neshama, el alma divina, entrando, o la supraconciencia, entrando en el punto más interno de ti.
que llamamos Kodesh HaKodashim, ¿ya? A los niveles más profundos de tu yo interior, en donde tú haces un viaje, por esto llamamos a la clase un viaje, en donde tú haces consciente, un viaje consciente hacia las profundidades, hacia las recámaras de tu alma. Y cuando haces ese viaje a las recámaras de tu alma, en donde tú reconectas con la fuente, en donde reconectas con el Ein Sof, en donde tú reconectas con el Creador infinito, con la divinidad. El Zohar dice, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote que entra al santo de los santos, o sea, al lugar santísimo, es como el alma que retorna a su raíz en la luz del infinito. ¿Ya? Entonces, es un viaje, entrar al lugar santísimo es un viaje hacia las más profundas recámaras de tu alma, en donde está la voz de tu alma, en donde está el yo de tu alma, en donde está la divinidad ahí, en donde está esa parte de Dios ahí, hacer ese viaje. ¿Ok? Y es un tiempo de preparación. ¿Ya? No es llegar y entrar, es un tiempo donde tú te preparas, es un tiempo donde tú te determinas, es un tiempo donde tú te apartas, ¿ok? Sabemos que en la noche no es recomendable entrar al lugar santísimo, ¿ok? En el día, con mayor razón, o en la madrugada, o después de las 3 de la madrugada, es recomendable entrar a esta dimensión. Hay personas que entran a este plano a través de la meditación, ¿ya? La meditación cabalística, la meditación contemplativa, la meditación cabalística, la meditación de nombres de Dios, ¿ok? O cuando la persona cierra sus ojos y comienza a dialogar, a hablar verbalmente con la divinidad, la persona comienza a adentrarse a las cámaras de su interior. Comienzas a escucharte, comienzas a escuchar tu alma, te adentraste a veces cuando comienzas a hablar con Dios, o a veces cuando comienzas a meditar, ves una tormenta. Pensamientos comienzan a rotar, pensamientos que te distraen mientras quieres orar, la mente anda en otra. A veces cuando quieres orar, las emociones te están bloqueando, ya te están haciendo recordar cosas que al final, en primera instancia, cuesta a veces conectar con esas profundidades. Pero cuando logras hacer la conexión, cuando logras hacer clic, ¿ok? Te encuentras contigo mismo, te encuentras con tu divinidad, te encuentras con la voz de Dios, la divinidad hablándote. Conectaste con el Ein Sof, con el Dios infinito, con la luz infinita, con Dios, con el Creador, la fuente de todo lo que existe, la presencia de Dios, la presencia divina. Y ahí donde ingresaste, ¿ya? A nivel cósmico, a nivel universal, a nivel cósmico, nosotros podemos ingresar, porque también existe en los planos superiores, estamos hablando primero desde el interior, pero también existen en los planos superiores, existe un lugar santísimo. En los planos superiores también existe un lugar santísimo en donde ingresamos a través de los nombres de Dios, a través de la meditación, donde el alma se desencarna del cuerpo e ingresa a los mundos superiores. Así como es arriba, es abajo. ¿Ya? Podemos conectar con nosotros, que es la primera fase que te estoy mostrando, pero también conectar en los planos superiores. Hay personas que les resuena más la conexión interior. Hay personas que les resuena más la conexión superior. Ambas son correctas, pero ambas son necesarias en la vida de la persona. Porque la persona que solamente accede a los planos superiores y ni se conecta consigo mismo, se va a perder. ¿Ya? Y la persona que solamente quiere viajar hacia adentro y desconoce que hay también planos superiores, la persona se puede encapsular, se puede cerrar.
y puede entrar en los planos de los dogmatismos. ¿Ya? Entonces, aquí debe de saber de que existe toda una realidad interna y una realidad externa, una realidad superior. ¿Ya? Y a ambos tenemos que tener ejercicio de conectar. ¿Ya? Pero lo que nunca debes hacer es abandonarte a ti mismo. Lo que nunca debes hacer es perderte, perder esa conexión interior. ¿Ok? Eh, ya, entonces, a nivel psicológico, acceder al lugar santísimo es el espacio de silencio interior en donde se experimenta el yo esencial, el yo del alma, donde te desapegas de las máscaras, donde te desapegas de esas voces incluso que han creado esa falsa personalidad e ingresa a lo profundo a lo profundo de tu interior, ¿ok? Entonces tú incluso hasta puedes iniciar con una meditación, cerrando tus ojos, ¿ok? Visualizando un velo, ¿ok? Respirando profundamente en un estado de humildad, de silencio, y afirmar diciendo, entro en mi santo de los santos, entro en mi interior, entro a las recámaras de mi alma, entro al núcleo de mi alma. Y a veces, ingresar ahí, te vas a topar, porque ahí es donde comienza la aventura emocionante de todo esto. Cuando adentras al lugar santísimo del interior, a las recámaras del alma, ahí donde el inconsciente incluso comienza a arrojar información. Tienes acceso a tu inconsciente, no solamente al subconsciente, al inconsciente, a esas memorias incluso hasta de vidas pasadas. ¿Ok? Es donde el alma comienza a hablar, a entregarte datos. El inconsciente es donde está toda la información del alma, de vidas pasadas, viajes pasados, esta vida, el contrato que vienes a revelar a este mundo. Eso que te cuesta recordar está ahí. Y cuando te adentras a esas cámaras internas, pues realmente es ahí donde eh, comienza a bajar información, a tener una nuevas experiencias. Entonces, todo esto es un sistema de preparación, ¿ya? No siempre estamos forzando a entrar a esa dimensión interna, pero eso va a ocurrir. Entonces, a medida que esto es un ejercicio, un estilo de vida, vas a hacer un fluir, vas a hacer un fluir de datos, un fluir de revelación, un fluir de luz. A veces me pasa, yo tengo experiencias supranaturales donde ya no parecen sobrenaturales, parecen normales. Cuando llegas a ese estado, lo sobrenatural es natural en tu vida. ¿Sí? Pero obviamente toda esa experiencia hay que traerla al consciente, toda esa experiencia hay que traerla a la vina, esa experiencia tienes que pasarla también eh, por la cordura. ¿Ya? La persona que, por eso la Torah dice, no acceda siempre ahí. La persona que se vive metiendo en esa dimensión puede perderse de esta realidad. La idea es no perderse. Por eso dice la Torah, no ingrese siempre. La idea es no perderse. La idea es ser consciente. La idea es conectar el cielo con la tierra. La idea es traer del inconsciente al consciente. ¿Ya? La idea es subir a los planos superiores y bajar al plano inferior. Subir al mundo espiritual y bajar al mundo físico. Ese es el viaje constante. Ese es el ciclo. Subir y bajar. Adentrarnos y salir.
Ese es el camino de espiritualidad, ¿ya? A nivel de incienso, la Ketoret, ¿ok? En donde estaba el lugar santo, en la segunda fase de este santuario, el incienso eleva las chispas caídas, ¿ok? Estos Ketoret, de hecho, hay un rezo en el libro de los rezos judíos que se llama la Ketoret. La Kabbalah revela los secretos de esto. Que hay 11 ingredientes espectaculares que tienen que ver con nombres de Dios y todo. La persona que conecta energéticamente con con esta tecnología espiritual que llamamos la Ketoret dice la Kabbalah que es el sistema de rezo más alto que existe. Y tiene como 38, si no me recuerdo, beneficios la Ketoret cuando se recita. Pero hay que hacerlo con conciencia, hay que hacerlo con el orden que los sabios establecieron para poder conectar con estas bendiciones, ¿ya? Pero a nivel interno, ¿ya? A nivel interno, esto tiene que ver eh, esto tiene que ver con elevar las chispas caídas del mal y transformarlas en santidad, ¿ya? Psicológicamente, esto simboliza la transformación de pensamientos oscuros, transformar transformar tus pensamientos, transformar tus emociones, ¿ya? Y transformarlas en santidad, ¿ya? Estamos hablando de transformación de pensamientos oscuros, de pensamientos autodestructivos, y transformar esos pensamientos autodestructivos, esos pensamientos oscuros, en ofrenda aromática, ¿ya? Esto es conectar la mente con el corazón, la mente con el corazón. El humo que sube, ¿ok? El humo que sube recto es la mente alineada con la intención pura del corazón. ¿Cuándo esto se vuelve grato? ¿Cuándo la espiritualidad se vuelve grata? Cuando conectas la mente con el corazón. Cuando hay una ejad, cuando hay una unidad entre pensamiento y emoción, ¿ya? Entonces, el incienso es un método de transformación de emociones, ¿ya? Eh, en el aspecto bíblico, en Levítico capítulo 16, versos 12 y 13, ahí está escrito, Benatán el Haketoret al Haesh lifnei Hashem, vejisa Anan Haketoret et Hakaporet, dice el texto de la Torá, y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Dios, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio. ¿Ya? Aquí es donde en meditación tú respiras, visualizas tus pensamientos oscuros, haces un viaje hacia tus pensamientos, esos pensamientos negativos que te destruyen, que acaban contigo, que te llevan a acciones negativas, que asciende, ¿ok? Suavemente, y tú dices, mis pensamientos se elevan, mis pensamientos se purifican, ¿ya? Cuando corriges el pensamiento, la emoción actúa. Cuando corriges los pensamientos, pensamientos destructivos, pensamientos eh, de celos, envidias, pensamientos donde te dicen que tú no eres capaz de hacer las cosas, pensamientos negativos, pensamientos de culpabilidad, pensamientos de falta de perdón, pensamientos de venganza. Tú comienzas a elevar esos pensamientos. Lo oscuro de esos pensamientos lo transformas, lo elevas, lo purificas en luz. Decir, no, fulano de tal no tiene la culpa. No decir, no, la experiencia que yo viví vino como una enseñanza del cielo, vino como un maestro, vino a entregarme una enseñanza de transformación. Tengo que corregir esta área y comienzas a elevar esos pensamientos negativos
¿ok? Alineas luego tu mente con tu corazón y la emoción que sale es pura. Eso es incienso agradable, ¿ok? Eh, Número 3, la sangre y la expiación, o con la sangre como expiación, o purificación. Levítico capítulo 16, verso 15 al 16, dice, Vejizá oto al hakaporet lef velifne hakaporet, y rociará la sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. La sangre, según el Zohar, representa la vitalidad del alma. La vitalidad del alma animal, el nefesh, ya que necesita rectificarse para volverse pura. Ya es aquí donde tu energía vital debe renovarse y servir como propósito superior. ¿Ok? Tu cuerpo, la energía de tu cuerpo tiene que servir al alma. El cuerpo tiene que servir al alma. El cuerpo tiene que educarse. El cuerpo tiene que formarse. El cuerpo tiene que bien tratarse. ¿Ok? Para servir a ese plan superior que el alma, ¿ok? Que vino a residir dentro de él, tiene que realizar en este mundo. ¿Ya? Entonces tú puedes meditar, reflexionar, llevar la atención al corazón, imaginar incluso hasta tu propia sangre como energía vital, esa sangre interna tuya que fluye limpia en tu cuerpo, que fluye purificada en tu cuerpo. Y tú dices en tu meditación, mi energía vital, perdón, se renueva, mi energía vital sirve a mi propósito superior. El cuerpo es el instrumento, es necesario, ¿ok? Porque el cuerpo es instrumento de servicio para el alma, ¿ok? Entonces, identificas en qué áreas pones tu energía física, ¿ok? ¿En qué áreas pones tu energía? La ira, el miedo, el deseo de recibir egoístamente y dirigir esas energías físicas, fisiológicos o animales hacia lo constructivo, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, a nivel de Kabbalah, la sangre en hebreo se dice dam, dam, de viene de la palabra Adam, que tiene una Aleph, la Aleph es la partícula divina y dam es sangre. Es la divinidad de esa sangre, llamémosle así, eso físico. Dam, o sea, dam es sangre y representa la vida y la vitalidad. Eh, Esto tiene que ver a nivel bíblico, se dice que se salpicaba la sangre, ¿ok? Su aspersión en el santuario es la purificación de los impulsos, ¿ya? Corregir los impulsos, esto es eh, salpicar sangre. El Arizal explica que es una rectificación de los deseos que manchan la conciencia humana. Y psicológicamente, ¿ok? Esto simboliza reconocer y sublimar la energía vital y lo emocional para que vuelva a ser usada en servicio al alma o al servicio a la vida, ¿ya? Entonces, hay que dirigir. Todo lo que hace físicamente tiene que ser dirigido al propósito del alma. Todo. Número 4, los dos machos cabríos. El Levítico capítulo 16, verso 8 al 10, ya está escrito, Benatán a Aarón a Shnei a Seirim Goralot, Goral Ejad la Hashem, Be Goral Ejad la Azazel. Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, sobre estos dos chivos, una suerte para Dios y otra para Azazel. El Zohar dice que ambos provienen de la misma raíz. Uno asciende hacia la santidad, el chivo para Dios, y el otro se entrega al desierto, es decir, esto a nivel interno tiene que ver con tu luz y con tu sombra.
¿ya? Tiene que ver con tu luz y con tu sombra. Eh, el que va para Dios, el que va para Hashem, representa, dicen los sabios, la inclinación al bien, la inclinación positiva que está en ti, esos impulsos positivos, ese ángel bueno, ¿ok? Y el enviado a Azazel es la inclinación negativa y está relacionado con tus sombras, ¿ya? Pero la Torah dice que no habla de destruir al archivo que va para Azazel, se le envía al desierto. Lo que enseña esto es que la sombra tuya, esas partes oscuras, no se elimina tal vez, pero sí se reconoce y se transforma, ¿ya? A nivel psicológico, el macho cabrío para Dios nos habla de los recursos mentales, los recursos del pensamiento que ponemos al servicio del propósito superior que trae tu alma a este mundo. Y el macho cabrío para Azazel nos habla de las pasiones descontroladas, ¿ok? Que tenemos en los impulsos al mal y las culpas que deben ser externalizadas, reconocidas y entregadas también. O sea, soltar para que eso no te domine, ¿ya? Entonces, los dos machos cabríos nos hablan de esos dos yo interiores. Podemos incluso hasta llamar el yo del alma y el yo del ego, ¿ok? El yo del alma y el yo del ego. Entonces, hay un diálogo interno con el yo del ego, que es la sombra, representado por Azazel, donde debes reconocer dentro de ti también tu sombra. Ya no es rechazar, es integrar, es reconocer cuál es tu sombra, reconocer tus debilidades, reconocer tus puntos débiles, conocer la voz de tu ego. ¿Tú sabías que tu ego interno tiene una voz? Muchos no lo conocen, pero él se manifiesta rapidito, como un sistema de defensa o como un sistema de autoprotección. Cuando dicen algo en contra de ti, el ego reacciona inmediatamente. Y muchas veces esa voz no se conoce. Claro, hablamos de escuchar al alma, ¿cierto? Hablamos de escuchar la voz del alma, pero también hay que hablar de escuchar la voz del ego. Esa al ego no le conviene. ¿Ya? Entonces, a nivel de meditación, tú puedes afirmar dentro de tu concentración personal, acepto mi luz, una vez que tú ya reconoces tu luz también, y acepto mi sombra, acepto mi debilidad, acepto mi ticún, acepto lo que tengo que trabajar en este mundo. Las integras y las ordenas en el lugar que corresponde, ¿ok? Entonces, cuando tú comienzas a conocer la voz de tu ego, yo te recomiendo, anota eso. La voz del ego es reactivo, le gusta responder, la voz del ego es más fuerte que la voz del alma, es la que primero a veces habla cuando te tocan. Entonces, un ejercicio puede ser escribir lo que tu azacel interno dice, lo que la voz de tu ego dice, lo que tu sombra dice, y luego responder desde tu yo esencial. Cálmate, respira, conecta con tu alma. Tu alma que tiene otra cosa que decirte. No es lo que tu ego va a decir, ¿ya? Número 5 y último, ¿ok? Es el ayuno del cual habla la Torá, ¿ok? Aquí tenemos el Levítico capítulo 16, verso 29 al 31. ¿Ya? Y hay un texto que dice, y afligiréis vuestras almas, ese estatuto perpetuo.
¿ok? Afligiréis vuestras almas. Los sabios hablan del ayuno, el ayuno de Yom Kippur, el ayuno de este día, en donde físicamente también se deja de comer. Hay 5 abstenciones que afligen el alma. Tiene que ver con no tener relaciones sexuales, no cazar cuero, no comer, no beber, ¿ya? Y la otra no me acuerdo cuál era. Pero son 5. El Rambam dice que la aflicción no es castigo, sino nos habla de soltar lo físico, soltar la fisicalidad, soltar el plano de la materia para que el alma pueda, para que el alma pueda elevarse, ¿ya? Entonces, dice el Rambam que la aflicción es la reducción del cuerpo, la energía del cuerpo, para exaltar el alma. Ya la Kabbalah, en Kabbalah el ayuno suelta el dominio de la materia y se abre un canal hacia la hacia entendimientos más profundos de la realidad, ¿ya? Y psicológicamente hablando, el ayuno es un acto simbólico de soltar dependencias y demostrar que podemos existir más allá de los hábitos corporales. Hay personas que no pueden ayunar sin, o sea, la excusa en el día de Yom Kippur, a veces llueven, o los días de ayuno, hasta hay personas que hasta se pueden hacer los enfermos para no ayunar, porque es tanto su apego a la comida, es tanto su apego a la materia, que tienen una dependencia incluso de eso. Por eso está escrito la Torah, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de lo que viene de la boca de Dios. La boca de Dios está hablando de ese flujo, de esa energía que el alma necesita, pero aquí nos desapegamos. Y de hecho es la preparación para la siguiente festividad, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. El ayuno de Yom Kippur nos desapega de la materia, nos transformamos como en ángeles para residir ahora en Sukkah, para residir ahora en una cabañita, en una choza, en un lugar donde vivimos humildad, donde nos mantenemos humildes, nos mantenemos desapegados del mundo físico. Sukkot nos hace entender y comprender de que nosotros no somos materia, somos almas que hacemos un viaje a este mundo y no tenemos por qué apegarnos a las cosas físicas. Eh, entonces, un ejercicio también psicológico es practicar la renuncia temporal. Incluso puede ayunar desconectándote de las redes sociales. En esta generación ya hay un ayuno. Existe un ayuno de palabras, quedarte callado muchas horas sin hablar nada, sin levantar juicio contra nada. ¿Ok? Y ahí tú puedes observar cómo tu ego quiere responder, cómo tu ego quiere parar con todo eso. Porque está tan fortalecido, está tan nutrido que, eh, que va a reaccionar, va a querer hablar. El ego solito, el ego solito en el Yom Kippur te va a estar diciendo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O a cualquier día de ayuno. Es la respuesta del ego. ¿Ya? Entonces tú puedes ayunar desconectándote de las redes, tú puedes ayunar el ayuno de la palabra, dejar de hablar, dejar de quejarte. En tu, en ese viaje interior decir, afirmar, yo no soy esclavo de mis deseos, soy libre en mi esencia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de toda energía, de todo flujo, de toda influencia que viene de la divinidad. Muy bien. Entonces, ya hablamos de estos 5
arquetipos de estos 5 elementos importantes. En el texto de Levítico, capítulo 16, de verso 1 al 34, hablamos de la importancia del sumo sacerdote que representa la supraconciencia, el alma superior, entrando al lugar santísimo, al núcleo del ser, a las profundidades, las recámaras del alma, a lo más profundo del alma y del inconsciente. El incienso, ¿ok? El incienso está, y la sangre incluso está relacionado con los pensamientos y las emociones siendo purificadas internamente. Los dos machos cabríos o los dos chivos no habla de la luz y la sombra que están internamente en nosotros y que debemos integrar y ubicar en su lugar. ¿Ya? Y el ayuno que nos habla de la renuncia, de la desconexión al plano de la materia, abriendo un yo, o sea, un espacio al yo esencial, abriendo un espacio a tu divinidad. Con esto concluimos esta tercera clase de Yom Kippur. Yo sé que es harto contenido, pero tiene que hablarse, tiene que decirse, tiene que tocarse, porque es ahí donde tú entiendes realmente esto. ¿Comentarios, preguntas? Pueden activar su micrófono si gustan. Esta cita, adelante. Muchas gracias, maestro. O sea, muy linda la clase, con muchas herramientas. Definitivamente esto es algo yo creo que uno no termina de sorprenderse de las cosas tan maravillosas que hemos perdido en cierta forma. Pero bueno, Señor, se ha complacido en este tiempo de revelarnos. Y muchas gracias por ser el instrumento. Su merced decía ahorita que tiene un significado el tabernáculo, Exacto. ¿cierto? Cada paso hay una profundidad en nuestra alma. Y decía que la culpabilidad no es de los demás, sino de nuestra propia alma que venimos reparando o que tenemos que seguir reparando. Entonces es como en ese momento que estamos, digamos, visualizando o meditando o profundizando cada lugar del lugar santísimo, todos los 3 sitios que tiene. Y traspasar el velo es un momento donde tenemos que bien como se decía, corazón y alma esté muy unida y romper con todo lo paradigma, los pensamientos que teníamos con respecto a que este no es culpa mía y no culpa de otro. Y soltar a esas personas que ignorantemente lo habíamos hecho como lo veníamos haciendo o aún está ahí y trabaja más mi interior. Es eso, ¿cierto? Así es, así lo entendí. Así es esta cita. Ajá. Bueno, muy bien, qué lindo. Muchas gracias. Gracias también, gracias por tu apreciación, por tu comentario y, y ese es el trabajo que tenemos que realizar. Sí, ¿Ya? Estamos en el mundo del tikkun, estamos en el mundo de la rectificación, en el mundo de la evolución. de la evolución. ¿Y el ayuno es el primero o es un día antes? El ayuno El es ayuno. el día miércoles en la noche hasta el día jueves en la noche. Bueno, muy bien. ¿Ya? Muchas gracias. Es un ayuno de 25 horas. Así Sí, que, señor. así que bien, gracias, Tercita. Somos ¿Sí? Ok. Dice, a ver, Emilio.
Inelvi, muchas gracias maestro, es una guía que abarca desde lo espiritual hasta el luego para trabajar nuestro interior y estar preparados para este momento. Exacto, recuérdense que esto no es para solamente para ese momento, esto es para allá. Las festividades son sistemas ya que nos sirven para el trabajo espiritual diario. Ya que el universo nos acompañe en dicha fecha es bien, ya es estimulante, pero todos estos trabajos son diarios. Las festividades, cuando tú entras al plano superior, las festividades están ya. O sea, son algo, la revelación de lo superior, algo que baja del cielo a la tierra. Así que a trabajar se ha dicho. Dice Miguel Ángel, muchas gracias, maestro. Yo esperaré la clase grabada para escuchar con atención y con más conciencia. Porque internet, ya, perfecto. Así sea, Miguel Ángel. Bien, con gusto, Emilio, con gusto, Nelvi. Eh, bien, ¿alguien más? Bien, no hay más, pareces. Nos despedimos. Hasta el día de mañana. Continuaremos con más instrucciones para este día de Kippur. Que el Creador te bendiga, te guarde, te conceda buena semana, buena noche y nos vemos hasta la próxima. Shalom.